asegurado el triunfo en todo el país, controlados todos los mandos militares de la nación por la jefatura revolucionaria, y siendo ya el magistrado Urrutia presidente de la República, a cuya investidura queda absolutamente subordinado el mando militar que ostento, restablecidos en la República la libertad y el poder civil en toda su plenitud, solicito de los líderes obreros y de todos los trabajadores, así como de las clases vivas, el cese de la huelga general revolucionaria que culminó en la más hermosa victoria de nuestro pueblo. Mi recuerdo devoto a los héroes caídos en esta hora de triunfo y mi reconocimiento emocionado y profundo al pueblo de Cuba, que es hoy orgullo y ejemplo de América. Doctor Castro, ¿cuándo podemos anunciar al pueblo de La Habana que arribará usted con sus compañeros allá? Bueno, naturalmente comprenderá nuestro deseo de arribar a La Habana, entre otras razones porque sabemos que nos están esperando, pero como usted ha podido apreciar, la marcha tiene que ser un poco lenta. Por distintas razones, la carretera ha sido obstruccionada en una serie de puntos. Hemos sido testigos, perdone que le interrumpa, de la apoteósica ovación y del estruendoso recibimiento que se le ha formulado en la ciudad de Camagüey, donde decenas de miles de mujeres y hombres y niños se han lanzado a la calle para victoriarlo. Suponemos que por eso la marcha tendrá que ser más lenta. Efectivamente, considero que el reconocimiento y el cariño que nos ha demostrado el pueblo es superior a cuantos méritos podamos tener nosotros. Creo que sencillamente no hemos hecho más que cumplir con el deber y al fin y al cabo no ha sido tanto el sacrificio. Mayor ha sido el sacrificio de las madres que han perdido a sus hijos en esta lucha, que fue una lucha necesaria. Nosotros simplemente consideramos que hemos cumplido con nuestro deber, o al menos con una parte de nuestro deber. Observo que cada día es mayor el trabajo, en ocasiones llega a ser absolutamente agotador. Nosotros llevamos muchos días sin dormir un solo minuto, ni de día ni de noche. Yo le estaba explicando el motivo de nuestra tardanza y decía que con motivo de la guerra fue necesario, para impedir el cruce de las fuerzas que combatían contra nosotros y de los tanques, fue necesario destruir una serie de puentes. Y ahora estamos marchando precisamente en vehículos y en tanques, y precisamente nos vemos con el inconveniente de tener que hacer desvíos y marchar lentamente. También, pues naturalmente, el deber de detenernos en los pueblos donde siempre nos esperan nuestros compatriotas, deseosos de saludar a nuestros combatientes, y eso nos retarda. Los cálculos que tenemos hechos son los siguientes. Hoy salir esta noche o mañana al amanecer de Camagüey, arribar a Santa Clara mañana, partir de Santa Clara pasado mañana, martes, y tendremos que dar también un acto en Santa Clara, y con posterioridad el miércoles, según nuestros cálculos, pensamos llegar a La Habana en horas de la tarde. Esos son nuestros planes y consideramos que, aunque tenemos deseo de llegar a la capital, le pedimos excusas al pueblo de La Habana, comprendiendo las dificultades de avanzar más rápidamente. Yo al principio creí que iba a ser más rápido el avance. Tenemos entendido, doctor Castro, que usted va a llegar a La Habana con más de 1000 hombres y con todo el equipo de tanques, vehículos, etcétera. Bueno, realmente, de acuerdo con los planes que tenemos de reestructurar y de reorganizar las fuerzas revolucionarias, he dejado en las distintas provincias, en las distintas zonas, el número de combatientes suficiente para mantener el orden, cosa que nos hace difícil. No se ha alterado de nada. Con el pueblo de Cuba, en la provincia de Oriente no hemos tenido un solo caso de saqueo, ni de... Incluso los elementos más odiados han sido detenidos. Nadie ha tomado venganza por su propia mano.
a pesar de que aún después de dominada la situación en lo nacional, se ha combatido en varias ciudades con elementos desesperados que tenían muchas culpas y nos han costado algunas vidas valiosas. Casualmente, el capitán Horacio Rodríguez, uno de nuestros compañeros del Granma, cuando después de tomada la plaza de Manzanillo, intentó detener a un esbirro, un hombre muy odiado porque había cometido muchos crímenes por la zona de Yara, lo fue a detener y en ese instante, parece que con el tesón que puso en capturarlo, se adentró en una casa después de lanzar 2 granadas de mano y entonces le dispararon una ráfaga de ametralladora y lo mataron. Aquí en Camagüey hubo que librar un combate ayer precisamente contra una serie de elementos de la fuerza represiva y confidentes y elementos maferreristas que se refugiaron en un edificio y fue necesario desalojarlo a viva fuerza. Nos costó también algunas bajas. Pero fuera de esos hechos, todos esos elementos cuando eran detenidos, inmediatamente, siguiendo las normas que hemos mantenido en esta guerra, nadie se dejaba llevar por el odio ni por la venganza. Al contrario, todo el mundo considera una cuestión de honor y de caballerosidad, aún con los criminales, es someterlo a los procedimientos. Es un alto ejemplo de responsabilidad y de mesura de la fuerza revolucionaria. Yo siempre dije que en el futuro no habría venganza porque habría justicia. Pero justicia quiere decir llenar los requisitos elementales del procedimiento, aunque hay casos en que todo el mundo sabe que no queda otra alternativa que aplicarle la pena de muerte. Porque son hombres, algunos han cometido hasta 20 y 30 asesinatos. Y eso es imposible en esos casos aplicar. El pueblo no quiere otra cosa sino que se le aplique la pena de muerte. Justificadísimo. Y en esos casos pues serán los tribunales revolucionarios los que decidan de acuerdo con la ley revolucionaria y de acuerdo con lo que desea el pueblo, además lo que necesita el país. No debemos olvidarnos de los días trágicos que sufrió la nación. Yo me explico un poco la emoción del pueblo, el delirio, la alegría delirante del pueblo, solamente por lo cruel que fue la tiranía. Yo le decía a un periodista que esa alegría era la medida de lo cruel y lo inhumano que había sido el régimen de Batista. Y es necesario además dar un ejemplo. Cuando se actúa con justicia, pues aún hasta las personas allegadas de alguna persona que ha cometido decenas de crímenes comprende que no quedaba otra alternativa y ni siquiera quede ese rencor. Serán castigos ejemplares que la revolución generosa aplicará solo a aquello que realmente se lo merezca. Pero le decía que es para nosotros una satisfacción haber comprobado que no se da un solo caso de hombre arrastrado por las calles. Las poblaciones de Manzanillo, por ejemplo, de Bayamo, de Santiago de Cuba, de Holguín, en los lugares donde más se ensañó el terror contra el pueblo, fue donde más ejemplarmente se comportaron. Así que el orden no es difícil mantenerlo porque por las buenas el pueblo lo hace todo. El cubano tradicionalmente por las buenas está dispuesto a colaborar y hacer todo lo que sea necesario, los mayores sacrificios. Lo que no está dispuesto es hacer nada por las manos. Doctor, perdóneme, le haga esta pregunta que tiene algo de sentimental. Sí, como quiera que fue en el cuartel Moncada donde usted inició la primera gran batalla armada contra los usurpadores y fue allí donde tuvo su origen y su nombre, el movimiento 26 de julio. Debe haber sufrido usted un impacto emocional muy fuerte al entrar en el cuartel Moncada victoriosamente. ¿Querría explicar brevemente esas impresiones? Bueno, nosotros hemos vivido hace tiempo bajo un gran impacto emocional. Un poco nos hemos acostumbrado a circunstancias excepcionales como esa. También, por ejemplo, desde nuestra partida de México, la travesía, el desembarco, cuando desembarcamos en unos pantanos, yo llegué a creer que era un callo, hasta que por fin descubrimos que se pudo salir de ahí con mucho trabajo, los primeros reveses, el quedarme con 2 hombres y 2 fusiles durante casi 15 días, tratando de hacer contacto otra vez, reagrupar a los primeros combatientes, buscar las armas que se habían perdido, todas las peripecias de la lucha, las primeras victorias, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde el combate de La Plata hasta la ocasión en que hace apenas 6 meses nos vimos en la necesidad de combatir contra 14 batallones de infantería bastante bien armados, con solo 300 hombres y 5.000 balas de reserva.
Hemos vivido todos esos momentos. En Oriente, ¿no? Bueno, eso fueron en la Sierra Maestra. En la Sierra Maestra. Momentos, hemos estado viviendo hace 2 años y 30 días toda clase de momentos de emocionales, ¿no? Naturalmente también los días eso. El día primero fue un día tremendo, también pues nosotros nos encontramos traicionados, un intento de arrebatarle al pueblo la victoria. Aquella mañana hubo que actuar muy rápidamente. ¿Se refiere al intento de integrar la Junta Militar? La Junta del golpe, fue un golpe de contrarrevolucionario para evitar lo inevitable, que es que si duraba 15 días más nosotros hacíamos prisioneros toda la fuerza. Nosotros en ese momento teníamos 10.000 soldados copados en la provincia de Oriente. Íbamos a atacar ya Santiago. Cuando se presentó Cantillo a hacer las proposiciones que yo, por ejemplo, pensaba que, analizándolo fríamente, que lo mejor era no aceptar ningún tipo de apoyo, porque ya la guerra estaba ganada. Pero cuando uno hace esos cálculos tiene que pensar siempre que si se puede lograr el mismo objetivo sin derramar una sola gota más de sangre, porque sobre todo los hombres que cayeron al final de la guerra son los que nos producen a nosotros más tristeza. Por la idea de que han, por ejemplo, sobrevivido a todos los peligros, a numerosos combates y que siempre producen una tremenda tristeza en el momento de un combate victorioso, pensar en los que no vieron el fruto del triunfo. Eso nos ha pasado con algunos comandantes, nos pasó con el comandante Paz cuando la batalla del Jihue, no, mejor dicho, con el comandante Cuevas cuando la batalla del Jihue, horas antes de aquella victoria que fue nuestra primera gran victoria, puesto que significó más de 300 bajas en aquel momento y 260 armas capturadas en una batalla que duró 10 días. Y aquel compañero que había sido uno de los héroes de aquel combate no sobrevivió, no pudo ver la victoria. Nos pasó con el comandante Cueva, nos pasó con el comandante Daniel, nos pasó con otro compañero, el comandante Curunó, cuando la batalla de Guisa, que fue el héroe de la batalla de Guisa. Y ¿cuántos días duró la batalla de Guisa, comandante? Duró 10 días. Las batallas más fuertes nosotros hemos tenido son batallas de 10 días. Yo no sé si se conocerán bien todos los pormenores. Sería interesante que usted refiriera a algunos de los principales, ¿verdad? Bueno, porque la verdad es que no terminaríamos hoy. Algunos de los principales, algunos detalles que verdad que el pueblo tiene deseo de conocer, porque está admirando justificadamente la heroicidad de ustedes. Bueno, no es tanto, es sencillamente que ya no nos quedaba más remedio que hacer eso. Le voy a decir, por ejemplo, nosotros, el combate del Jihue nosotros lo iniciamos con 120 hombres y se combatió contra 2 batallones. Por cada uno de nuestros hombres y le hicimos 3 bajas a la dictadura. El combate de Guisa fue un combate que se libró a las puertas de Bayamo contra todos los tanques Sherman y eso. Nosotros no teníamos artillería, no teníamos nada. Y sin embargo allí los 220 hombres combatieron contra unos 3.000 hombres. Lo que ocurría en estos combates es lo siguiente, que nosotros empezamos el combate con un número determinado, pero a medida que pasaban los días teníamos más fusiles y más fusiles, porque cada vez que hacíamos sufrir un revés al enemigo se ocupaban 20, 30 fusiles y empezaban, por ejemplo, yo empecé la batalla del Jihue con 120 hombres y terminamos con cerca de 400 hombres armados. La de Guisa se empezó con 220, era las puertas de Bayamo y concluyó con 350 hombres armados. Nosotros en 45 días, combatiendo contra guarniciones que hicieron una resistencia fuerte. El cuartel de Mafo resistió durante 20 días, se atrincheró en las naves del Banfay y costó tremendamente. No fue tan fuerte la resistencia de Palma Soriano, porque se le implantó el mortero 81 en una posición buena. El morterito de nosotros había adquirido una tremenda puntería y en pocos minutos puso fuera de combate la Fuerza Mayor de Palma. Pero hicieron una gran resistencia. A pesar de eso, fue también los días que más bajas tuvimos, porque el avance desde Guisa hasta Santiago de Cuba fue un avance de lucha continua en la carretera central. Nosotros pues nos decían que estábamos en la sierra y que porque estábamos en la sierra podíamos dominar la situación. Nosotros presentamos batalla a las tropas de Bayamo y a todas las guarniciones que estaban entre Bayamo y Santiago de Cuba en plena carretera central. Desde que nos apoderamos de la carretera central no nos arrebataron ni una pulgada de carretera. Y en esos días se ocuparon más de 700 armas y se le hicieron por la fuerza de la columna 1 más la columna 3. Y además ya no era cosa de columna, ya todas nuestras tropas estaban colaborando, porque todas las que estaban situadas en una posición apoyaban las otras, impidiendo el cruce de los refuerzos, ¿no? Se le hicieron más de 1000 bajas
y se le ocuparon unas 700 armas. En ese momento se está produciendo la batalla de Santa Clara, porque yo me comuniqué por aquellos días después de los combates de Guisa, me comuniqué con el comandante Ernesto Guevara, que era nuestro comandante en la provincia, y le indiqué, porque él conocía los planes, de que íbamos a avanzar sobre Santiago. Y era muy importante, cuando él salió de la Sierra Maestra, el objetivo estratégico del avance de las columnas hasta Santa Clara era precisamente apoyarnos a nosotros cuando avanzáramos sobre la capital. No le voy a explicar ahora porque sería largo cuál fue toda nuestra estrategia. Fue un plan que se hizo y se llevó a cabo, pero con tal exactitud que se ha caído Batista casi el día que pensábamos que se iba a caer. Y cayó Santiago de Cuba más o menos el día que pensábamos que lo íbamos a tomar. Sí que eso se ha producido, lo que sí, por poco, bueno, por poco no nos podían arrebatar el triunfo de ninguna manera, pero se intentó arrebatarnos el triunfo. Y si no se hubiera actuado rápidamente, las consecuencias hubieran podido ser graves, porque la gente le dicen que Batista se había ido, se informaba que nosotros íbamos para La Habana, se le quería dar a entender que nosotros estábamos de acuerdo con eso. Ya se hablaba de una comisión de paz, y calculen, después de abandonar Batista el poder, una comisión de paz que vinieran a visitarnos nosotros para que no mantuviéramos las operaciones, podía hacernos aparecer ante el pueblo como en plano de ambiciosos o de intransigentes. Y la verdad era que era un momento tremendo, porque aquello no tenía nada de revolucionario. En toda Cuba, además era un intento sencillamente de conservar de alguna manera la fuerza. Poco faltó para que nos dieran a nosotros que entregáramos los fusiles. Yo había dicho reiteradamente y siempre previendo ese peligro, había estado diciendo constantemente que no aceptábamos junta militar y que nuestras condiciones para que aceptáramos cualquier acuerdo con un movimiento militar realizado por los militares que no estuviesen comprometidos con los crímenes o con la inmoralidad, el robo y el vicio y todas las depravaciones. Parece, doctor, perdón que le interrumpa, que el discurso que usted pronunció rechazando totalmente la junta militar, parece que fue el golpe decisivo ya a la situación. Cuando a mí me dice, yo estaba en América en ese momento, estaba preparando las tropas para avanzar sobre Santiago. Cuando me informan de que había dicho Radio Progreso que Batista se había ido, claro que no era totalmente una sorpresa, porque el día antes yo le había enviado un ultimátum anunciándole que se rompían las hostilidades. Le habíamos enviado a la Plaza de Santiago de Cuba para que se lo comunicaran a Cantillo, porque él ya, yo me di cuenta de la traición de él desde, 24 horas antes del 31 de diciembre. A las 3 de la tarde, fecha y hora en que se había trazado todo un plan de acción, de acuerdo con el apoyo incondicional, porque de otra manera no se hubiera aceptado el apoyo, que iba a darle a la revolución. Y al darme cuenta de eso, inmediatamente me escribí y nos cruzamos algunas cartas que yo las he leído por radio, documentos que prueban de manera absoluta la traición de Cantillo. Yo le mandé un ultimátum y le dije que hasta pasadas las 3 de la tarde del 31 de diciembre avanzaríamos resueltamente sobre Santiago. En Santiago se hubiera librado una batalla muy dura porque habían 5.000 soldados aproximadamente, artillería, tanques. Nosotros estamos acostumbrados a luchar contra esos efectivos y además yo estaba seguro que le tomamos Santiago. Ya estaba el plan hecho y no me quedaba la menor duda que le tomamos Santiago. Ya uno conoce tan exactamente las reacciones, las tácticas y todo. Cuando hay que atacarlo por un lado, por ejemplo, cuando uno quiere que se retire de una posición, uno sabe lo que tiene que hacer. Y casi resultaban infalibles las tácticas que se iban a aplicar. Y ya yo estaba citando unos cañones a la entrada de la bahía para cortar la comunicación por mar. Cañones de tanques destruidos por nosotros, habíamos aprovechado los cañones y le habíamos fabricado todo lo demás, el montaje de cañones de tierra. Afortunadamente no fue necesario usarlo. Yo decía que ni las fábricas Krupp hacían mejores cañones que los armeros de nosotros. Allí mismo en el Central América utilizando... ¿Se fabricaban allí los cañones? Los cañones eran los de los tanques, el montaje del cañón. Entonces ya le estaba situando los morteros contra el aeropuerto y ya teníamos una gran cantidad de minas que le íbamos a situar entre el aeropuerto y la ciudad. La cuestión era cortarle en primer lugar las comunicaciones, que fue como se le hizo en Palma, tomar el aeropuerto y obstruccionar la bahía. Teníamos también el medio de hundir un barco allí, pero eso hubiera podido provocar alguna fricción internacional y la pérdida de muchos millones. Con los cañones se los íbamos a poner a 300 metros de donde tenían que pasar los barcos. Entonces ya estaban las tropas situándose en sus posiciones, íbamos a batir primero los salientes que tenían de cerca de Santiago de Cuba. En eso estaban, cuando por la mañana, el día primero, me dicen que Radio Progreso había informado de que
de que Batista había ido para Santo Domingo. Y como siempre se dicen tantas bolas, hay veces que la gente oye una cosa y por lo general uno siempre me oye con exactísima noticia, yo inmediatamente la mando a comprobar. A la media hora se comprobó la noticia de que Batista había ido y que había una junta y que Carlos Manuel Piedra era presidente. Yo de inmediato, sin perder un minuto, redacté la declaración, no tardé apenas una hora en redactar la declaración y salir para donde estaba la planta móvil nuestra y donde estaba Radio Rebelde, que ya estaba instalado en Palma. Me trasladé y fue cuando lancé la proclama de que se había producido un golpe y que ese golpe era muy sospechoso, que no lo aceptábamos. Y fue cuando le di la orden entonces a todas las columnas que avanzaran sobre los pueblos, que atacaran y que no dieran otra tregua como no fuese para la rendición. Y me comuniqué con el comandante Camilo Cienfuegos y le ordené que avanzara inmediatamente. Él acaba de tomar Yaguajay y le dije que a lo más tardar en 2 horas tenía que tener los hombres en marcha sobre la capital. Y le dije sencillamente que tomara Colombia. A Camilo se le podía dar esa orden. ¿Que la cumplía? Sí. Le dije que marchara con 500 hombres con armas automáticas y que tomara Colombia, que se comunicara otra vez conmigo cuando estuviera en Colombia. Entonces el Che estaba finalizando la batalla de Santa Clara, le quedaban 300 soldados todavía resistiendo. Yo le dije que no se preocupara, que dejara eso un poco de alguna tropa ahí manteniendo el cerco y avanzara también inmediatamente en apoyo de Camilo. Que Camilo tomara la Colombia y él fuese para la cabaña. Entonces nosotros movimos inmediatamente las tropas para Santiago de Cuba. A Santiago había que atacarlo de todas maneras ese día porque de lo contrario podía consolidarse aquel golpe. Sobre las 2 de la tarde yo estaba muy preocupado con las noticias que venían de La Habana en el sentido de que una comisión de paz. Usted sabe lo que es un momento confuso, la prensa internacional que puede considerarla, puede ser engañada, la opinión pública puede ser confundida, pero ya se había leído la proclama mía que salió por CMQ y por Radio Progreso y además inmediatamente me reuní con los compañeros de la dirección del movimiento y acordamos dar la orden de huelga general para el día siguiente. Y a Santiago la dimos para las 3 de la tarde y un ultimátum a la ciudad para que a las 6 de la tarde, si no deponía las armas, nosotros atacábamos. Cuando me estaba moviendo sobre Santiago, a mí me daba mucha gracia, porque yo oía por radio el anuncio de que el pueblo estaba lleno de júbilo, de que en las calles estaban las banderas del movimiento y las mujeres vestidas de rojo y negro, en señal de triunfo, por el triunfo del líder de la revolución y por el triunfo de Fidel Castro. Y yo decía, pero ¿cómo será el triunfo mío? Y yo lo que estoy es avanzando sobre una ciudad que tiene 5.000 soldados. O sea, una situación muy curiosa. Pero realmente la guarnición de Santiago de Cuba, donde estaba de jefe el coronel Rego Rubido, que yo tengo muy buen concepto de él porque muchas veces los adversarios se conocen mejor que los amigos. Y es un militar de honor y un hombre valiente. Pudo haber hecho resistencia. Y ya nos habíamos cruzado alguna comunicación relacionado precisamente, yo le había dicho lo que había quedado Cantillo conmigo y lo que estaba haciendo Cantillo, se lo había dicho desde el día antes. Entonces la actitud de él fue hacer contacto con nosotros. También por parte de la Marina hubo una actitud similar, la fragata Maceo se comunicó con nosotros y nos dijo que se ponía incondicionalmente a nuestras órdenes. Usted sabe que ya en esa oportunidad, perdón, CMQ estaba en cadena con todas las estaciones, sí, con Radio Rebelde, sí, transmitiendo a toda la isla, sí, inclusive al continente. No, yo lo sé, yo sé que las declaraciones mías salieron por la CMQ, yo las oí. Entonces la fragata Máximo Gómez inmediatamente dijo que secundaba, la jefatura de policía de Santiago dijo que nos apoyaba. Y al mismo tiempo, simultáneamente, el jefe de la guarnición voló en un helicóptero a Palma para localizarme. No pudo localizarme y nosotros seguíamos avanzando sobre Santiago. Ya estaban haciéndose todos los preparativos del ataque. Cuando hicimos contacto con un capitán que estaba situado en el Cané, nos hicimos contacto con el coronel Rego, tuvimos una entrevista. Entonces yo le dije que yo quería reunirme con todos los oficiales de la guarnición de Santiago de Cuba para hablarle, que yo no quería más que hablarle. Que yo estaba seguro que los planteamientos míos serían aceptados por ellos, puesto que yo consideraba que tenía toda la razón y que le iba a hablar en términos que eran precisamente lo que más le convenía a la República y a ellos. Efectivamente, a las 7 de la noche se produjo la reunión y yo les dije que Cantillo había venido a hablarme en nombre del ejército y lo que había hecho era traicionarme antes de empezar.
y traicionar también a los soldados, porque a ninguno de ellos se les consultó sobre nada, que yo no quería golpe, que yo quería democráticamente reunirme con todos los oficiales y si era necesario con todos los soldados para hablarle a todos los soldados que eso no era una conspiración, eso era una decisión democrática, que los generales no tenían derecho a decidir sobre qué, que normalmente el militar tiene que cumplir órdenes y obedecer. Pero cuando se trata de cuestiones tan vitales y fundamentales como es como la decidir la postura, la posición en un momento histórico de un ejército, hay que consultar a los oficiales. Yo le decía, comandante, que el pueblo celebraba jubilosamente el triunfo, porque ya estaba enterado a través de la cadena de CMQ, Radio Reloj y todas las demás estaciones, ¿verdad?, de los pronunciamientos suyos rechazando la Junta. Yo dije esta frase cuando vi que nos traicionó y que había procedido de una manera tan absurda que hasta Pedraza lo nombraron miembro de la Junta y que se fue, había nombrado oficiales para determinados cargos y cuando lo fueron a buscar para darle el cargo ya se habían ido. Calcule que cómo tendrían la conciencia esa gente. Una falta de tacto político, un error. Yo dije, este hombre ha dado un salto mortal en el vacío. Y también dijo con otras palabras, se lo dije a mi hijo, mire, los hemos agarrado fuera de base y entre primera y segunda, porque no han llegado ni a tercera. El lenguaje beisbolero se lo dijo. Lo hicieron entre primera y segunda. Yo sabía que dado el estado moral de nuestra fuerza en ese momento, la orden de avanzar sobre los cuarteles se convertiría en un desastre total para el régimen, porque Cantillo era la continuación del régimen. Y estaba completamente seguro de las consecuencias. Claro que podía producirse batallas sangrientas. A mí me preocupaba, me dolía que se fueran a producir aquellas bajas en aquel momento, ¿no? Y por eso consideré que la actitud de los militares era muy digna de tenerse en consideración, los militares de Santiago de Cuba. Bueno, nos ahorraron vida y además en ese momento todo era muy confuso y aseguraron el triunfo, que desde el momento en que la fragata y el ejército de Santiago de Cuba se unió y el ejército de Bayamo se unió, ya podían hacer lo que quisiera en Colombia el señor Cantillo, que estaba derrotado. Camilo avanzando, nosotros íbamos inmediatamente a apoyarlo. Ocurrió sencillamente que, mire, la historia de estos 2 años de lucha es la historia de una serie de errores por parte de nuestros enemigos, de subestimar al adversario. Esta gente subestimaron al pueblo de Cuba y subestimaron a los rebeldes muchas veces y los volvieron a subestimar a última hora. Ellos creían que le iban a tomar el pelo al pueblo y se encontraron que salió mucha más fortalecida la revolución con la traición que sin la traición. No sé si este hombre pensó que nosotros nos íbamos a cruzar de brazos. Apenas se tomaron las disposiciones necesarias para superar aquella situación, antes de las 10 horas estaba dominada por completo. Se ha producido un hecho extraordinario en Cuba. Yo muchas veces pensaba que la revolución habría que hacerla en 2 etapas, que en una primera etapa se conseguiría una parte de la victoria y que después habría nuevos choques. Pero se ha hecho la revolución de una sola vez. Se produjo el desarme total de todas las fuerzas. Tal como lo demandaban ustedes, Luciano. Adversaria. En cuestión de horas, no se desarmaron las tropas que realmente nos brindaron su apoyo en aquel momento confuso y de ninguna manera. Además, yo cuento con esas tropas. Ayer yo tuve una reunión, me reuní con los 2000 soldados que estaban en Bayamo y el entusiasmo de aquellos soldados era igualito que el que usted ve en las multitudes. Entre otras cosas porque lo dejaron abandonado a su suerte, lo dejaron abandonado a merced de nosotros. En cierto sentido, ¿verdad? Ellos les favoreció la circunstancia de habernos apoyado. Y eso los hizo para nosotros, que de toda la consideración. Y posteriormente gente joven, oficiales de carrera que están allí, han demostrado una adhesión tan grande que yo tengo en esa tropa una absoluta confianza. En Bayamo tenemos 14 compañías y en Santiago de Cuba tenemos también una tropa numerosísima. Actualmente contamos en pie de guerra y en disposición de combatir, que no hay, por suerte no hay que combatir contra nadie. Hay 30 compañías del ejército. Y yo pienso llevar varias unidades del ejército, porque, mire... ¿Llevarla en su viaje a La Habana? Sí, yo me voy a comunicar inmediatamente con el puesto de mando de Bayamo para decirle que mande las 14 compañías, porque casi todos son de la capital, tienen mucho deseo de ver a los familiares y además yo quiero que se identifiquen con el pueblo. Únicamente haciendo contacto con el pueblo es como realmente se produce en los hombres un cambio y se les crea un fervor, un sentido de la lealtad hacia el pueblo representado. Quien ve a ese pueblo del ejército, el personal técnico del ejército, va con nosotros.
y van en nuestra columna.